19 de mayo del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío también al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Uno de los asuntos que en las últimas décadas ha estado más presente en la vida de la Iglesia es esta relación que debemos tener con el mundo. Ciertamente, el mundo lo ha creado Dios. A Dios le importan todos los hombres de todas las razas, lenguas, culturas y religiones, y a Dios le importan tanto los seres humanos que quiso venir al mundo para entregar su vida por nosotros en la cruz. Pero que a nosotros, como cristianos seguidores de Cristo, nos importe el mundo, no debe entenderse nunca como que debemos amoldarnos a las costumbres de cada tiempo, debemos acomodarnos al pensamiento dominante de cada momento, en el fondo a lo que es políticamente correcto. Y eso pone en nosotros una cierta tensión, porque por un lado Jesús quiere que estemos aquí, que tratemos con los demás, que nos llevemos bien con todas las personas con las que convivamos, pero al mismo tiempo quiere el Señor que nos atrevamos a ser distintos. Y eso nos obliga a estar aquí y al mismo tiempo a diferenciarnos, a no tener miedo a ser seguidores de Cristo en todos los sentidos, ¿verdad? Hay sobre este asunto como dos peligros o dos riesgos contra los que tenemos que estar bien prevenidos. El primero es el de pensar que por ser seguidor de Cristo debemos como encerrarnos en nuestro ambiente, tratar solo con quienes piensan como nosotros y en el fondo convertirnos los cristianos en una especie de gueto, vivir como en una burbuja en la que nadie nos moleste, pero en la que tampoco nosotros influyamos en nadie, ni favorezcamos al mundo en nada, ni demos testimonio del nombre de Jesucristo. No es esto lo que vemos en los apóstoles. Ellos se lanzaron, después de la muerte y resurrección del Señor, a todos los confines de la tierra. Ellos no temieron tratar con gente muy diversa, muy diferente, para mostrarles a todos el camino correcto, que es conocer, amar, seguir a Jesucristo. Ese sería un error, el de convertirnos en un gueto, el de vivir encerrados, el de no querer tratar con quienes no piensen como nosotros, el de ser como las tortugas o los caracoles que se asustan del daño que les pueden hacer otros y que por eso prefieren como introducirse en su casita para que nada ni nadie les ponga en peligro. Pero quizá no es ese el problema o el peligro más extendido en nuestro tiempo. El peligro más extendido en nuestro tiempo es el contrario. Es el de que muchos cristianos, con el deseo de estar en el mundo, con el deseo de participar de la vida de la sociedad, llegan a mimetizarse, a confundirse con las personas de este tiempo y llegan incluso a pensar como quienes no conocen a Cristo, a hablar como quienes no tienen fe, a vivir y a defender los mismos valores que quienes no han recibido la gracia de haber conocido al Señor, ¿no? Y ese es el segundo peligro, no el encerrarse en un gueto, sino el de volverse camaleónico. El camaleón es ese animal que cuando se pone sobre un tronco marrón se hace marrón, que cuando está sobre una hoja verde se hace verde y que en el fondo parece que no tiene color propio,
porque donde va se pone del color de la superficie en la que se apoya. Un cristiano así sería un cristiano que en el fondo siempre quiere agradar a los demás y que en el fondo no tiene criterio propio, no defiende ninguna verdad, no vive con ninguna convicción, sino que simplemente se adapta a lo que en cada sitio se lleva, a lo que en cada lugar está de moda o piensa la mayoría. Y esa postura, que es camaleónica, es una cierta traición a Jesucristo. Es como aquella frase que decía Jesús en otro pasaje del Evangelio: si la sal se vuelve sosa, ¿para qué sirve? No sirve más que para que la tiren y la pise la gente. Unos cristianos que se mundanizaran, en el fondo no ayudarían al mundo a cristianizarse. Más que conseguir que el mundo alcance a Cristo, lo que harían es mundanizar la Iglesia. Hay un documento del Concilio Vaticano II que me parece que nos ayuda mucho a entender bien lo que hoy Jesús nos dice en el Evangelio. Y es un documento que el Papa San Juan Pablo II nos aconsejó a los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud de París que leyéramos, ¿no? Cuando éramos jóvenes, claro. Pero ahora, aunque seamos adultos, también estamos invitados a leerlo. Y es el documento Gaudium et Spes, que es una constitución del concilio precisamente sobre la relación de los cristianos con el mundo. Pues bien, en el número 28 dice una expresión preciosa que puede servirnos para entender el Evangelio de hoy. Dice: quienes sienten u obran de modo distinto al nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también objeto de nuestro respeto y amor. Con esto está diciendo que tenemos que relacionarnos con la gente y querer a los demás, aunque piensen de una manera muy distinta a la nuestra. Lo completa diciendo: cuanto más humana y caritativa sea nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad para establecer con ellos un diálogo. Porque la evangelización requiere este diálogo, es decir, porque para poder hablar a los demás sobre el Señor, antes es preciso que hablemos a los demás y que los demás también nos puedan hablar. Pero fijaos cómo en este mismo número 28 completa esta frase con esta otra: esta caridad y esta benignidad en modo alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad y el bien. Más aún, la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad saludable. Qué preciosa es esta expresión, porque nos ayuda a entender que llevarnos bien con todo el mundo no significa dar la razón a los demás por todo. Estamos viviendo un tiempo, por lo menos en Occidente, en Europa, en España en particular, en el que este asunto, la relación con el mundo, plantea sus dificultades. En los últimos años se está, por ejemplo, aprobando una legislación que quiere acabar con la vida de los ancianos y enfermos que sufran para que de esta manera dejen de sufrir. Y se ha generalizado el que la gente piense que es buena idea acabar con la vida de los que sufren. Y nosotros, los cristianos, por poner solo este ejemplo, hemos de ser muy valientes para decir: no, acabemos con el sufrimiento, pero no acabemos con los que sufren. No está bien que nos deshagamos de las personas que sufren. No está bien que no respetemos la dignidad sagrada de la vida de cada persona. Tenemos que atrevernos a ser valientes, a decir la verdad, a llamar a las cosas por su nombre y a saber que nuestras opiniones tienen el mismo valor o más que otras muchas opiniones, porque no son opiniones las nuestras, sino que son la verdad que nos ha revelado Dios. Valientes para expresar la verdad y al mismo tiempo benevolentes para aceptar a los demás como son. Estar en el mundo sin ser del mundo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.